Vina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos esté viendo. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento para conocer algunas actividades de nuestro instituto. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de la directora del Museo de Guadalupe, Zacatecas, la maestra Rosa María Franco y el maestro en historia Evaristo Robles. Bienvenidos. Gracias, un gusto estar con todos ustedes. El tema de hoy es el Museo de Guadalupe, Zacatecas y la hermosa peregrina. Vamos a dar más detalles de por qué este nombre, pero para empezar, abrir rápidamente esta charla. Eh, Maestra, ¿nos puede hablar del Museo de Guadalupe, Zacatecas, un poquito de la historia, dónde está el inmueble, en detalles Claro que muy sí. generales, por favor? Bueno, primero que nada, compartirles que nos sentimos muy honrados de llegar con todos sus radioescuchas. Guadalupe, Zacatecas, está a unos 5 kilómetros de Zacatecas capital, digamos en el centro norte del país. Y bueno, en este museo es uno de los más antiguos que ofrece el país, el más antiguo del estado de Zacatecas, pero tiene una historia fascinante. Es conocido localmente como referente y pues más allá de nuestras fronteras como la Pinacoteca Virreinal, el Museo de Arte Virreinal, el Museo de Guadalupe. ¿Por qué? Porque abrió sus puertas en 1917 como Museo de Antigüedades del ex convento de Guadalupe. Fue un colegio de propaganda FIDE, fue el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en el estado de Zacatecas. Y bueno, de acuerdo a las investigaciones históricas de Jorge René González Marmolejo, pues es en gran medida, y es algo que nos hace sentir muy orgullosos, pues es uno de los espacios que conservan en su lugar original la colección, y con el paso de los años se ha ido restaurando su mayoría, la gran parte de su acervo, pero también es muy importante decirles a todos que en 1939, de hace 85 años, que es cuando se crea nuestro querido instituto, también pasa a depender este museo del propio instituto, se declara monumento nacional y en 2010 se inserta también dentro de la ruta histórica del Camino Real de tierra adentro. Pues la verdad es que si nos pusiéramos a hablar del puro museo nos llevarían 3, 4 programas. Tiene mucha historia, tiene unas colecciones muy valiosas. Si tienen la oportunidad de visitarlo, por favor, no se pierdan este hermoso, en verdad, hermoso museo. Pero estamos aquí con un motivo en particular, que es la exposición Pintura afectuosa de una hermosa peregrina. Entiendo que el maestro Evaristo es el curador de esta exposición. Entonces, de entrada, Evaristo, perdón que te haya tipeado, pero de repente me sentí en confianza. ¿De qué se trata esta exposición y por qué este nombre que la verdad a mí se me es un nombre muy bonito? Claro, no, al contrario, gracias por la confianza. La exposición tiene como hilo conductor una devoción mariana, una advocación mariana que fue un parteaguas en el centro norte del país, ¿no? La imagen del refugio de pecadores que llegó de manos de los jesuitas a Puebla, pero que realmente quienes le dan todo el brillo, todo la expansión a esta devoción mariana fueron los frailes y precisamente los frailes de este colegio de Guadalupe. Eh, la exposición tiene por título Pintura afectuosa de una hermosa peregrina porque en el siglo XIX un franciscano que se convirtió en el primer y único obispo de las dos Californias, Francisco García Diego, le compuso unos versos a esta imagen con la que los religiosos convirtieron en estandarte después de la expulsión de los jesuitas. En 1767, el Papa Clemente XIII, me parece, les concede
la facultad de que se convierta en la patrona de las misiones, y desde entonces pues los religiosos las llevaron a las misiones en Texas, en San Antonio, en la Bahía de Espíritu Santo, eh, hacia California también, ¿no? En Nuevo México, Tamaulipas, la comarca lagunera, etcétera. Y eso entiendo que ha andado peregrinando y cómo es que ya llegó a quedarse a Guadalupe, a Zacatecas. En 1743, los frailes de aquí de Guadalupe andaban en Puebla, y allá se conocen dos personajes importantísimos. De hecho quedan grabados la memoria en una pintura. Es el jesuita Juan José Yuca y el franciscano eh, José Antonio Alcibia. Estos dos religiosos se conocen en Puebla, y en Puebla los jesuitas les hacen la donación a los franciscanos de la imagen. El padre jesuita les dice a los franciscanos que la Virgen quiere irse con ellos, que de ellos dependa todo el culto, que ellos se hagan cargo más bien de su culto. Se la entregan y la Virgen llega aquí un 20 de noviembre de 1744, perdón, el 10 de noviembre de 1744. Entonces, la exposición está enmarcada en este 280 aniversario de la llegada de la imagen al Templo de Guadalupe, Zacatecas. Y para ello los frailes hicieron pues un fiestononón enorme, al más puro estilo novohispano. De hecho, posteriormente, 1750 más o menos, José de Ibarra pinta un lienzo precioso, que luego los franciscanos van a borrar a los mecenas, a la familia Tagle y Bracho, y se van a colocar ellos. Se colocaron 12 religiosos que habitaron en este colegio, y fue una de las primeras pinturas, como lo venía diciendo la maestra Rosita hace poco, que se pudieron restaurar del acervo. Me parece que fue en 2001. Es correcto. Y la restauración estuvo liderada bajo... La restauradora Dora Méndez, la maestra Mari Carmen Castro, que hoy es coordinadora nacional de conservación de nuestro querido instituto. Y bueno, pues esto fue un trabajo importantísimo en la curaduría que hace Baristo, porque pues tuvimos la posibilidad de acceder a las radiografías de esta intervención, y vemos que detrás de este lienzo, que bueno, es la imagen de la Virgen del Refugio, la acompañan ahorita en el siglo XXI, digamos, 12 frailes, pero en su momento histórico pues estaban los donantes de esta importante obra, que eran pues parte de la familia de Aristorena y Lanz. Entonces, bueno, esta magna exposición nos revela también, pues no solo el quehacer institucional, sino la importancia que tuvo, y creo que eso es muy importante en el marco de estos 500 años de la presencia de la orden franciscana, el ver por qué fue un baluarte esta imagen, el estandarte también precisamente dentro del Camino Real de Tierra Adentro. Y eso pues es súper importante. Maestra, ¿nos puede describir la imagen, las características de esta advocación? Claro, es una virgen que su posición es un medio busto, está sedente, y ella sirve como el trono de la sabiduría, es decir, del niño Jesús. La virgen lleva un vestido engalanado, a veces ornamentado con florituras, estrellas, el monograma MR, que significa María, un manto largo de cauda en tonalidades azules. Esto quiere decir, la túnica es de color rojo, que hace alegoría o simboliza la humanidad de la Virgen, que es madre de Dios, por eso es roja, y en azul, que es madre de Dios, ¿no? La Teotocos. Y la Virgen, perdón, está ricamente ataviada. Esa es una de sus características de esta devoción mariana. Tiene un collar de perlas, pulseras, una corona rematada en 5 puntas. Y esto va a ser bien interesante porque en las piezas que pudimos reunir para la exposición
nos dimos cuenta de que esto fue una constante. Si bien los pintores, principalmente los novohispanos, le hacían este tipo de aderezos de colocación de perlas, luego la gente le colocó en aquellos ayeres a lo no de tan buena calidad se le consideraba perlas francesas, entonces le hicieron anillos, broches, le colocaron perlas de río. Hay una pieza hermosísima de José Gabriel Llovalle, que fue gran amigo de los frailes de este colegio, y esta pieza viene del Templo de Santo Domingo en Zacatecas, y es especial porque la Virgen tiene esta indumentaria pintada, pero encima le pusieron este tipo de ornamentación, este tipo de bisutería, la gente, ¿no? Y así nos dimos cuenta como de esta en otras piezas. De hecho, nosotros aquí en el museo tenemos una que es la Virgen del Tablero, es esta imagen igual que tiene esta composición la Virgen, solamente que tiene un marco de flores y al reverso tiene un tablero de ajedrez o de damas inglesas, un damero, porque en 1847, cuando fue la invasión de Estados Unidos a México, los frailes de aquí de Guadalupe tenían una misión en Boca de Leones, en Estados Unidos, y utilizaron esta imagen de la Virgen del Refugio y atrás pintaron este tablero de ajedrez sobre el cual jugaron. Entonces, en la exposición la gente va a poder ver tanto el frente como el reverso de la pieza. Ya que entramos en estos detalles de la exposición, ¿todas son pinturas o qué otro tipo de objetos se pueden apreciar en esta muestra? ¿De qué años, en qué años abarca, de qué años fueron creadas y y quiénes fueron los autores en el caso de las pinturas o de alguna otra obra? Claro, Bueno, aquí la gran labor, se reunieron más de 25 obras, parte del acervo de lo que es este Museo de Guadalupe, pero también hubo una gran gestión con algunos templos. Estamos hablando, bueno, está presencia de la Catedral Basílica de Zacatecas, de algunos templos del propio estado de Zacatecas, como Guadalupito, el propio convento de Guadalupe, pero también de la Catedral de Zapopan. Y tenemos, el interés también era de tener que fuera tridimensional, que no solo fuera óleo. Tenemos una escultura maravillosa, eh, y la muestra se complementa con textos, documentos de la época. Son 51 52 piezas más o menos la exposición. Tenemos una medalla en bronce de la Virgen del Refugio que los religiosos mandaron a hacer para una cofradía. Está troquelada. También van a encontrar estos versos de la pintura afectuosa de la hermosa peregrina que Francisco García Diego le dedica a la Virgen y que es lo que ilustra o marca el recorrido de la pieza, ¿no? ¿Por qué pintar a la Virgen con las mejillas tan sonrosadas? ¿Por qué pintarla con ese cuello tan largo? ¿Por qué pintarla tan exquisita? Bueno, en los versos el padre García Diego explica las atribuciones, las gracias con las que Dios dotó a la Virgen y cómo debían los autores plasmarlo. Entonces, van a encontrar impresos del siglo XIX, van a encontrar décimas, pintura al óleo pues ya mencionamos a José de Ibarra, pero también tenemos obra de un religioso que se llamaba Fray Luis del Refugio Palacios y Basabe. Él hizo una tinta china preciosa de la Virgen del Refugio y esta estaba colocada en el convento de Zapopan. Hablamos de que la Virgen del Refugio es una devoción muy del norte, muy del occidente. Ahorita les explicamos por qué, pero en el convento de Zapopan, este estaba en la portería porque dice, nunca pase sin decir por aquí, Ave María Purísima del Refugio, ¿no? Entonces, ¿qué más van a encontrar? Van a encontrar otras dos piezas que también son de frente y vuelta. Estas son
bellísimas, exquisitas, son del siglo XIX. Es decir, que por enfrente está pintada la Virgen con el niño y por atrás se puede ver la espalda, ¿no? Entonces, son piezas excepcionales, como dice Rosita, y hace alusión a este programa de INE en Movimiento, pues nos ayuda a ver todo lo que hay detrás de la gestión de una exposición, ¿no? Tenemos piezas de Pedro Gómez, Guadalupe Apia. Esta es preciosa porque, como decía la maestra Rosita, los franciscanos siguen siendo nuestros vecinos y ellos nos prestaron el trono de la Virgen antiguo donde colocaban la pintura. Es decir, que la pieza original de la exposición es una pintura, pero luego los franciscanos la tridimensionalizaron, ¿no? Y en Zacatecas esta devoción a la Virgen del Refugio fue tan especial y particular porque el 4 de julio de 1822 en Zacatecas se proclamó la independencia. Perdón, el 5 de julio de 1822 en Zacatecas se proclamó la independencia y el Congreso local decretó que la fiesta de la independencia de Zacatecas debería de celebrarse cada 4 de julio por la intercesión de la Virgen, ¿no? Y le compusieron unas décimas muy bonitas que también tenemos en exhibición. Entonces, la devoción a la Virgen del Refugio empieza en el siglo XVIII. En el siglo XIX se consolida, ¿no? 1824, hay muchos pintores reproduciéndola y es una devoción que logró surcar las fronteras de los siglos, no quedó diluida por ahí. Me da mucha curiosidad saber más sobre la Virgen, aunque es una cuestión de origen religioso, bueno, tiene que ver con nuestra cultura, con mucho de la identidad de una región, de los mexicanos, de una forma de concebir las deidades, las creencias. ¿Y por qué es del refugio? ¿De dónde sale el nombre y por qué se escoge como la patrona de los misioneros? Claro, hay una pieza que es fundamental, esta viene de catedral, la devoción de la Virgen del Refugio viene de Italia. Es una devoción jesuita y la historia dice que un religioso de la Compañía de Jesús que se llamaba Antonio Baldinucci se la encontró en un árbol. La devoción ya estaba en un nido, por así decirlo, y cuando él la encuentra la limpia y la coloca ahí a los pies de un árbol y entonces la región estaba asolada, es cerca del Monte Ponciano, tenía varios conflictos sociales, había mucha prostitución, eh, vandalismo, etcétera, ¿no? Pero la gente se acogió tanto a esta devoción mariana que le dieron el título de refugio de pecadores, que se incluyó luego ya en la letanía lauretana, y no recuerdo ahorita el nombre del papa, pero le concedieron la coronación pontificia y es cuando los franciscanos, yo digo, los jesuitas se la traen a España. Entonces, aquí en Nueva España, los jesuitas hicieron una gran labor en Puebla, tiene un templo preciosísimo, perdón, tiene un altar preciosísimo en donde era el templo de la compañía, pero realmente en el norte se convierte en la patrona de las misiones porque los frailes se la llevaron a todos los lugares. Recordaremos, bueno, que durante los primeros años de la evangelización, estas imágenes peregrinas, estas imágenes devocionales como la Virgen de San Juan de los Lagos o la Virgen de Zapopan, que eran unas esculturas que los frailes se colgaban al cuello, eran las que los acompañaban, ¿no? De hecho, en la exposición, a la hora de hacer un repaso, tenemos un cuadro de un misionero de aquí del colegio, Francisco Javier de Silva, que él llevaba a la Virgen de los Dolores, pero que en Tamaulipas lo martirizaron. Entonces, cuando llega la Virgen del Refugio, los frailes dejan de utilizar a las demás advocaciones marianas y hacen unos estandartes. De hecho, de la Basílica de Zapopan logramos traer uno que se conserva, que los frailes lo hacían rollito y los guardaban en una teca y cuando llegaban por ejemplo, está el testimonio de la Bahía de Espíritu Santo en Estados Unidos, cuando llegaban a la misión, lo sacaban, lo desenrollaban, lo colocaban en su báculo de misioneros
y con ese entraban a la misión, ¿no? Entonces, de este testimonio es muy interesante, nos lo prestaron, lo pueden ver en la exposición. Es un fraile que se llama Fray Miguel de Santa María, que en esta región de Texas, en la Bahía de Espíritu Santo, los indígenas primero lo quieren quemar, pero él invoca a la Virgen del Refugio y se salva, y luego lo intentan ahogar y se acuerda que en su alforja, en el morral, traía a la Virgen del Refugio, la abraza y se logra salvar, ¿no? Entonces, esto es finales del 18 y los frailes les dieron, por eso se convirtió en la patrona de sus misiones, ¿no? De estos testimonios hay muchísimos. Claro. Y también, bueno, agregar un poco que los franciscanos de este antiguo colegio eh, eh, ocupan la imagen de la Virgen del Refugio como estandarte y por eso fue tan importante y estuvo tan presente dentro de la propia ruta del Camino Real de Tierra Adentro. No, es que les quería preguntar primero a la maestra y luego al maestro Baristo también, ¿cuáles son, para que el público se le antoje ir a esta muestra, que nos platiquen si tienen alguna pieza favorita o algunas piezas favoritas y que nos hablen de ellas? Claro, yo para mí sería la Virgen del Refugio de José de Ibarra, que es esta que les comentábamos hace un momento que ya fue restaurada, porque el trabajo de las radiografías que se hizo hace 20 años hoy nos permite entender cómo se modificó la pieza. Ese es impresionante. La otra que me gustaría destacar es una litografía del siglo XIX que es pintada. Entonces, esto habla del poderío económico también que los frailes tenían para conseguir expandir sus devociones, ¿no? Después de la exclaustración, después de la guerra de reforma, de la lucha de independencia, a finales del siglo XIX, esta virgen, esta devoción mariana, era tan importante en Zacatecas y en el norte de México que el obispo Alba y Franco manda colocar en la catedral de Zacatecas una pieza de la Virgen, perdón, una pintura de la Virgen del Refugio. Entonces, yo esas serían mis dos favoritas. ¿Sí? A mí me gusta, bueno, ya nos había adelantado algo nuestro querido Evaristo de la Virgen del Refugio del Tablero, es colección de aquí del Museo de Guadalupe, que, pues que es interesante que durante la invasión de Estados Unidos en 1847, eh, los frailes de este colegio desarrollaban esta misión en la villa de Boca de Leones y tenemos pues el testimonio de este lienzo donde lo usaron como un tablero. Entonces está montada de manera que lo pueden ver de frente con toda esta iconografía que hemos comentado y atrás pues ver cómo podían jugar en este tablero damas inglesas y ajedrez. Hablando un poco de la iconografía, la Virgen, si no mal recuerdo, está cargando un niño Dios. ¿Qué atributos tiene? ¿Qué milagros se le atribuyen o qué nos puede contar acerca de esta parte iconográfica? Claro, el niño va prácticamente semidesnudo, lleva en la mayoría de los casos una fina túnica de gasa transparente, porque debe de dejar ver su humanidad, ¿no? Por eso es transparentosa. Y el pudor o los genitales, la Virgen los cubre con un paño, ¿no? O sea, eso quiere decir que es un hombre en crecimiento, un hombre tierno. Y en algunas de las ocasiones la túnica lleva un listoncillo rojo que hace alusión a su calidad de hombre. No solo es Dios, sino también es hombre. Y como la Virgen lleva una corona de 5 puntas, sí, aquí y tenemos la exposición tiene una infografía que nos habla de todos estos detalles, del manto de la Virgen, la diadema de Marquesa. Sí, adelante. No, gracias. Bueno, las 12 o más estrellas que aluden a la mujer del libro del Apocalipsis, tiene un manto de cauda color azul rey, ¿qué más podremos platicarlos? En algunas ocasiones se representa con una exquisita toca o un velo sobre su cabeza, que es una prenda característica de las mujeres que ya están o han sido desposadas. También la Virgen del Refugio viste una túnica roja confeccionada en brocado con motivos vegetales
y ribete dorado en sus puños. Suele llevar a la cintura ceñida un cinturón dorado, decorado con piedras preciosas, o una sencilla cinta de galón, símbolo de virginidad. eh, Lleva un paño o una mantilla color avellana bordada con diversos detalles. Bueno, pues como dices tú, siempre iconográficamente vemos tantos detalles que vale la pena detenerte en ellos, como lo que bien decía Evaristo del niño, con su túnica de seda traslúcida, eh, o como su madre le hizo una corona de marqués con detalles en perlas y piedras preciosas. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención de esta colección es que en varios de los lienzos que seleccionó con tanto empeño esta parte curatorial Evaristo, vemos que al lienzo trae sobrepuestos perlas y coronas como si se tridimensionalizara la colección, y esto pues es un guiño muy especial. Pues la verdad es que sí, hay mucha tela de dónde cortar. Desafortunadamente el tiempo nos está, ya estamos un poquito acercándonos al final, pero antes de despedirnos, me gustaría que nos pudieran recomendar algunas fuentes, algunos textos donde nos podamos informar más sobre los temas que se tocan en esta exposición, ya sea los franciscanos, el arte de los siglos XVIII y XIX, o de la iconografía de la Virgen del Rocío. Claro, bibliografía hay bastante. Tenemos eh, el compendio del maestro Cuauhtémoc Esparza, pero también, de hecho, vamos a publicar, está en revisión de normativa, un cuadernillo alusivo a la exposición, pero bibliografía de la época, también tenemos el refugio de pecadores del padre jesuita Gian Jacomo Bautista, la Virgen del Refugio del Padre Ángel de los Dolores Tiscareño. Ya nada más quiero cerrar con que la devoción a la Virgen del Refugio fue en el siglo XX. Los franciscanos le pidieron al que luego se convertiría en el primer director del museo, a Manuel Pastrana, que hiciera una inspección de esta Virgen, ¿no? Entonces, el maestro Pastrana en algún momento le atribuyó a Miguel Cabrera. Hoy sabemos que no fue así, que es la Virgen que los franciscanos todavía conservan en su haber, pero digo, alrededor de la Virgen del Refugio sigue habiendo muchísimas manifestaciones de cultura popular, danzas, procesiones. El día 4 aquí en Guadalupe, Zacatecas, es una fiesta enorme, ¿no? Los religiosos todavía la sacan en procesión. Esperemos que con el material de apoyo pueda ser un poco más ilustrativo. Y también decirles que esta exposición desde que abrió sus puertas va a estar abierta o ha estado abierta todos los días, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es totalmente libre, y pues nos quedan todavía 3 noches de museos, que va a ser el último jueves de noviembre. En diciembre nos adelantamos hacia el 18, y el último lunes, el último jueves de enero, ya del 25, cerramos hasta las 9 de la noche, y la entrada es completamente libre. Entonces vale la pena que la visiten, que la recorran. Realmente es una exposición que pone, yo creo que en alto el valor, el papel que jugó esta imagen dentro de la ruta del Camino Real, pero también habla de un refrendo de trabajo, de voluntades, de esta sinergia que hacemos hoy en día con esta orden franciscana que habitamos en el mismo edificio, que ellos fueron pues y siguen siendo una parte fundamental en esta conformación de lo que es este estado y este país. Lo digo, y sobre todo, bueno, la posibilidad de verla aquí abierta para todos los públicos y sin ningún costo, que este es un gran esfuerzo institucional. Pues la verdad es que no queda más que agradecer, el tiempo ha terminado, hay mucho todavía por averiguar. Acérquense si tienen la posibilidad, y si no tienen la oportunidad de viajar a Zacatecas, a Guadalupe específicamente a conocer el museo, pues están las redes sociales, nos pueden buscar en internet como Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas, y si nos quieren invitar o darnos más detalles de qué redes sociales
tiene el museo, por favor, adelante. Claro, en Facebook estamos como Museo de Guadalupe, en Instagram igual como Museo de Guadalupe y nos pueden escribir al correo museo de Guadalupe @ina.gov.mx y con mucho gusto por ahí los atenderemos. Pues muchísimas gracias a ambos, de verdad un privilegio tenerlos aquí en los micrófonos de Radio IN. Gracias, no, pues el privilegio es para nosotros y sobre todo agradecerles que esta exposición pueda salir mucho más allá de los muros de este recinto museístico que realmente vale la pena que lo conozcan. Y si me lo permite la maestra Franco, nada más invitarlos también para el mes de diciembre, para el 108 aniversario de este museo. Estamos preparando un programa bastante completo, entonces seguir en contacto. Sí, claro, estaremos al pendiente y por supuesto que tendremos abierto este espacio para cuando se dé esta celebración. Y bueno, no me queda más que despedirme. Así, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la directora del Museo de Guadalupe Zacatecas, Rosita Franco, y del maestro Evaristo Robles. A nuestros escuchas, gracias por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y en Spotify, donde encontrarán entrevistas, cápsulas, programas, podcast y también algunos videos en YouTube como parte de esta vocación radiofónica, pero multimedia de Radio INA. Y en la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización, Evanibaldo Morales, edición y grabación Rubén Martínez, apoyo Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.